noches. En este video vamos a desarrollar las representaciones gráficas de las funciones en el plano cartesiano. Bienvenidos. Quédense hasta el final del video y descubran la pregunta clave sobre el tema. Muy bien. ¿Qué aprenderemos? Vamos a identificar el procedimiento para realizar las representaciones gráficas de las funciones en el plano cartesiano. El procedimiento que manejaremos corresponde al más representativo para las funciones. Pero antes debemos recordar lo que es el plano cartesiano. Veamos. Muy bien. Plano cartesiano también se denomina sistema cartesiano. Se caracteriza por tener dos ejes perpendiculares entre sí, unidos por un punto común denominado origen. Los dos ejes son perpendiculares porque forman un ángulo recto entre sí, es decir, 90 grados. Como podemos observar, a los dos ejes les asignamos unos nombres, los cuales corresponden a las variables relacionadas que se analizan en la función x y y. El plano cartesiano se divide en 4 zonas llamadas cuadrantes. Los signos que se asignan a cada una de ellas se plantean dependiendo de los cuadrantes, pero más adelante los planearemos de mejor manera. Sigamos. Gráficas en el plano cartesiano. Para representar gráficamente las funciones en el plano cartesiano, ubicamos los valores de las variables. Debemos, por lo tanto, recordar que otra de las representaciones de las funciones son las parejas ordenadas, ya que las tomamos como base para desarrollar las gráficas. Los invito a observar el video anterior donde se realiza la explicación sencilla de las parejas ordenadas. En las tarjetas les dejo el link correspondiente. Muy bien. Gráficas en el plano corresponden a la ubicación en los ejes de coordenadas cartesianas de los elementos del dominio en el eje horizontal, llamado abscisas, y los elementos del rango en el eje vertical, llamado ordenadas. Cada una de ellas como parejas ordenadas. Vemos entonces allí que las parejas ordenadas están identificadas por A y B, en donde A va a ser el elemento que corresponde al dominio, lo vamos a llamar abscisa, y B va a ser el elemento que corresponde al rango, lo vamos a llamar ordenada. A continuación desarrollamos el procedimiento. Adelante. Bien, iniciamos entonces de la siguiente manera. Si tenemos una pareja ordenada en el plano cartesiano, la identificamos como un punto de coordenadas, en donde el valor de la izquierda lo asignamos a la variable independiente denominada abscisa, y esa va en el eje horizontal, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y el valor de la derecha lo asignamos a la variable dependiente denominada ordenada, es decir, al eje vertical, hacia arriba y hacia abajo. A continuación veamos los siguientes ejemplos en donde ubicaremos los puntos en el plano cartesiano. Iniciamos con el primero, 3,4, en donde el 3 va a ser la abscisa, que en este caso va a ser positiva, y el 4 va a ser la ordenada, que en este caso también va a ser positiva. Veamos entonces. En este caso, las coordenadas se ubican en el primer cuadrante, que tiene la abscisa y la ordenada positiva, es decir, los dos valores de las parejas ordenadas son positivos. Sobre el eje horizontal trabajamos hacia la derecha y sobre el eje vertical trabajamos hacia arriba. Entonces observamos que la abscisa 3 está sobre el eje horizontal hacia la derecha y la ordenada 4 está sobre el eje vertical hacia arriba. Donde confluyen las dos coordenadas, entonces asignamos un punto denominado 3,4 ubicado en el primer cuadrante. Seguimos. Ahora el punto es menos 5, menos 2. Observamos entonces que el menos 5 a la izquierda tiene la abscisa negativa y el menos 2 a la derecha tiene la ordenada negativa. Cambiamos entonces las posiciones, vamos a representarlos. En este caso, las coordenadas se encuentran en el tercer cuadrante, donde la abscisa y la ordenada son negativas, es decir, los dos valores de la pareja ordenada son negativos.
Entonces observamos que la abscisa, en este caso menos 5, iría en la horizontal hacia la izquierda, y la ordenada, que en este caso es menos 2, iría en la vertical hacia abajo. Donde confluyen, vamos a establecer el punto menos 5, menos 2 perteneciente al tercer cuadrante. Sigamos. El siguiente caso es menos 4,1. Entonces que a la izquierda la abscisa va a ser negativa, menos 4, y a la derecha la ordenada va a ser positiva, más 1. Veamos entonces la representación. En este caso, las coordenadas están en el segundo cuadrante. Entonces observamos que la abscisa, en este caso es menos 4, vamos a representarla hacia la izquierda en la horizontal. Y la ordenada, que en este caso es 1, vamos a representarlo hacia arriba en la vertical. Donde confluyen, entonces, las dos coordenadas indican que el punto menos 4,1 pertenece al segundo cuadrante. Bien, el siguiente punto es 2, menos 3, en donde el 2 va a corresponder a la abscisa positiva y el menos 3 va a corresponder a la ordenada negativa. Veamos. En este último caso, las coordenadas se ubican en el cuarto cuadrante. Entonces observamos que la abscisa, que en este caso es positiva 2, está en la horizontal hacia la derecha, y la ordenada, que en este caso es negativa, menos 3, va en la vertical hacia abajo. Donde confluyen las dos coordenadas, vamos a asignar un punto dado con 2, menos 3, ubicado en el cuarto cuadrante. Muy bien. Las representaciones gráficas en el plano cartesiano de las funciones han permitido analizar matemáticamente el comportamiento de las variables. Bueno amigos, por acá les dejo el siguiente ejercicio para reforzar los conocimientos que hemos adquirido hasta este momento. Seguimos. La fórmula y igual a f de x, recordemos entonces la representación de las funciones, se utiliza para las funciones de la variable real porque no es posible indicar todas las parejas ordenadas que la constituyen, debido a que la gráfica representa solo una parte de los puntos y se unen mediante un trazo continuo, teniendo en cuenta los valores para los cuales la función está definida, es decir, pertenezcan al dominio de la función. Razón por la cual cada vez que tengamos puntos en el plano cartesiano, vamos a unirlos en un solo trazo continuo. Bien, después de identificar las características del plano cartesiano y la ubicación de los puntos en él, en los diferentes cuadrantes, vamos ahora a especificar el proceso de las gráficas en el plano. Seguimos. Dice así: realizar la gráfica de la función teniendo las siguientes parejas ordenadas. Entonces nos entregan una función dada por diferentes parejas ordenadas. Recordemos el concepto visto en el video anterior. Nos entregan entonces las parejas, vamos a hacer la representación. Iniciamos entonces. En este primer punto, la abscisa y la ordenada son negativas. Entonces iniciamos así como lo hicimos previamente, ubicando sobre la horizontal hacia la izquierda la abscisa y sobre la vertical hacia abajo la ordenada. El segundo punto, la abscisa es negativa y la ordenada es positiva. Entonces la abscisa vamos a ubicarla hacia la izquierda en la horizontal y la ordenada vamos a ubicarla hacia arriba en la vertical. El tercer punto tiene una particularidad, que es que la abscisa es 0, por lo tanto no se mueve ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, se ubica en el origen. Y la ordenada es así, tiene un valor correspondiente a 3, subimos en la vertical. Indicamos entonces el punto allí. El cuarto punto tiene la abscisa y la ordenada positiva. Entonces la abscisa a la derecha en la horizontal y la ordenada hacia arriba en la vertical. Unimos entonces y ubicamos el punto correspondiente en el plano cartesiano. En quinto punto encontramos que la abscisa y la ordenada son positivas, en este caso abscisa 3, horizontal hacia la derecha, y subimos en la vertical la ordenada 6,
para hacer la conclusión del punto establecido para la función. Y por último, cuando tengamos puntos en el plano cartesiano, los vamos a unir, por lo que tenemos la representación gráfica de la función en él. Brillante, ¿verdad? Bueno, por acá les dejo el siguiente ejercicio para reforzar los conocimientos que hemos adquirido. A continuación vamos a realizar la gráfica de una función en el plano cartesiano a partir de una tabla de valores. Veamos. Basados en la siguiente tabla de valores que representa una función, vamos a realizar la gráfica en el plano cartesiano. Recordemos entonces que la tabla de valores tiene dos, en este caso, filas, en donde la primera fila arriba va a representar los valores de la variable independiente y la segunda fila va a representar los valores de la variable dependiente. Veamos. Como podemos observar, con los valores de la variable en la tabla extraemos uno a uno las parejas ordenadas que nos permiten fácilmente graficar la función en el plano cartesiano. Entonces asignamos parejas por cada una de la variable independiente, le hacemos la asignación de su valor de la variable dependiente y eso corresponde a una de las parejas. Así sucesivamente hacemos el conglomerado de cada una para poder representar la función en el plano cartesiano. Sigamos. Por lo tanto, ya con las parejas ordenadas identificamos los puntos para realizar la gráfica en el plano. Entonces tenemos en este caso 5 parejas indicando 5 puntos que vamos a representar en el plano. Iniciamos entonces de la siguiente manera. A partir de ahora vamos a realizar el proceso un poco más rápido, ubicando en cada punto la abscisa de la ordenada correspondiente. Vemos entonces punto menos 3,8, punto menos 2,3, punto 0, menos 1, punto 1,0 y punto 2,3. Ubicados entonces en el plano cartesiano, vamos ahora a realizar el proceso de que cuando tengamos puntos en el plano, los unimos para representar la gráfica. Observamos entonces que en este caso la gráfica la vamos a identificar como y igual a f de x. Sencillo, ¿cierto? Como podemos observar, al unir los puntos en la gráfica de las funciones, pueden resultar líneas rectas o curvas, las cuales dependen del tipo de función al que pertenezcan. Bien, por acá les dejo el siguiente ejercicio para practicar lo que hemos aprendido hasta este punto de la clase. Este mismo proceso lo podemos realizar con todos los diferentes tipos de representación de las funciones. Solo es necesario identificar los puntos para graficar en el plano cartesiano. Bien, a continuación vamos a especificar una característica particular de las funciones y son la notación especial del gráfico de las funciones. Existe un procedimiento que permite identificar si una gráfica en el plano cartesiano es una función o no. Recuerden que no todas las relaciones matemáticas son funciones, pero siempre todas las funciones son relaciones. Les recomiendo un video anterior en el que hablamos de las relaciones matemáticas. Se los dejo en las tarjetas aquí arriba. Bien, notación especial. Una gráfica en el plano cartesiano corresponde a una función cuando como conjunto de puntos sea cortada por un segmento de recta vertical y solo tenga un punto en común. Este procedimiento también es comúnmente conocido como prueba de la línea vertical. Bien, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Vamos a verificar con la notación especial si las siguientes gráficas corresponden a funciones. Entonces, observamos acá que sobre cada una de las gráficas le asignamos una línea vertical, en este caso va a estar en color rojo. La función de la izquierda no es función, debido a que esa línea vertical toca a la representación gráfica de la función en dos puntos, aquí y aquí. Entonces, esta gráfica no es una función. En la del centro, vemos que la línea vertical toca a la función en un solo punto. Entonces esta sí corresponde a una función. Esta representación gráfica sí es una función.
Y en el de la derecha, la representación gráfica de la derecha, observamos que la línea vertical corta a la gráfica en dos puntos, aquí y aquí. Quiere decir que esa representación no es una función porque la corta en dos puntos. Vamos ahora con un ejemplo número 2. Vamos a verificar, aplicando el proceso de la línea vertical, como es comúnmente denominado, si las gráficas son o no son funciones. Entonces observamos, la de la izquierda, la línea vertical toca la función en un solo punto, quiere decir que esta representación gráfica es una función. La del centro, vemos que la línea vertical toca la función en dos puntos, quiere decir que esa representación gráfica no es una función. Y la tercera, la de la derecha, vemos que la línea vertical corta la función en un solo punto. Entonces hace referencia a que esta gráfica sí corresponde a una función. Muy bien. El plano cartesiano recibe ese nombre debido a que fue el matemático René Descartes quien fue el primero en utilizar este proceso para representar la función de manera formal. Bueno, llegó el momento de la pregunta. Dice así: ¿sabías que René Descartes se desempeñó en diferentes áreas del conocimiento además de las matemáticas? Bien, los invito a investigar en cuáles otras áreas del conocimiento fue brillante ese matemático. Por favor, en la caja de comentarios me escriben las respuestas. Bueno, amigos y estudiantes, espero que les haya gustado el desarrollo de la clase del día de hoy. Nos encontramos en otro video en mi canal. Muchas gracias.